A veces el cuerpo habla cuando la voz no puede. Aquella mañana parecía como cualquier otra. El sol comenzaba a colarse por las ventanas del salón. Los niños corrían por el pasillo, arrastraban mochilas, intercambiaban bromas y chocaban risas como si el mundo entero se resumiera en los juegos del recreo. Dentro del aula, el bullicio se mezclaba con el sonido de estuches abriéndose, sillas arrastrándose y hojas revoloteando en las mesas. Era un lunes, y como todos los lunes, el maestro Daniel intentaba recuperar el ritmo de una semana que apenas comenzaba. Mientras recogía unos papeles del escritorio, notó algo que no encajaba, algo tan sutil que por un instante creyó que su mente lo había inventado. Una niña que no se movía. Todos estaban ocupados desempacando libros, sacando colores o charlando entre ellos, menos ella, quietecita, parada junto a su pupitre, con la mochila aún colgando de un solo hombro y los brazos caídos, como si el simple acto de estar de pie le pesara más de lo que su cuerpecito de 6 años podía sostener. Daniel pensó que quizá estaba distraída, o triste, o tal vez enferma. Caminó hacia ella con la naturalidad con la que uno se acerca a un niño para preguntar si todo está bien, sin levantar sospechas, sin alarmas. Pero al agacharse a su altura, lo primero que notó fueron los ojos. No lo miraban, no lo evitaban, simplemente no estaban ahí, perdidos en algún punto del suelo, como si mirar a los demás doliera. Le preguntó con voz baja si se sentía bien, y ella apenas movió la cabeza de un lado a otro. No lloraba, no temblaba, pero su boca se tensaba como si apretara algo invisible, como si tragar palabras fuera un esfuerzo conocido. Daniel insistió, suave, con la paciencia que requiere lo frágil. ¿Te duele algo? Y entonces, en un susurro que apenas atravesó el espacio entre ambos, ella respondió algo que él no esperaba. No habló de fiebre, ni de estómago, ni de garganta. Solo dijo que no quería sentarse, que le dolía si lo hacía. Lo dijo bajito, casi como si confesara un secreto que no debía existir. Daniel se quedó inmóvil unos segundos, tratando de digerir lo que había escuchado, con el corazón encogiéndose sin saber bien por qué. Podía ser cualquier cosa, pensó, un golpe accidental, un dolor muscular, un moretón por jugar. Pero no era solo lo que dijo, era cómo lo dijo. Era el tono, el cuerpo rígido, el miedo que no tenía nombre pero que se colaba entre cada palabra. Intentó invitarla a sentarse en una silla diferente, en la alfombra, en una esquina del salón más tranquila, pero ella negó otra vez, con los ojos empañados y la voz hecha nudo. Prefiero quedarme de pie, murmuró. Y aunque era una petición mínima, en esa edad, en ese contexto, tenía el peso de una historia no contada. Daniel accedió, con el corazón ya latiendo distinto. Se apartó despacio, regresó al escritorio, pero no volvió a concentrarse en nada. Observaba de reojo cómo ella seguía ahí, sin tocar los útiles, sin sumarse a los demás. Era como si estuviera presente solo con el cuerpo, porque su mente, su ánimo, su energía estaban en otra parte. Algo no encajaba. Y no era un mal día, ni un capricho, ni timidez. Era otra cosa. Una tensión sostenida. Una quietud que dolía verla. Pensó en hablar con la directora, en esperar a ver si el malestar se repetía. Pero no podía. Había algo en ese gesto, en esa rigidez corporal, que lo empujaba a actuar. A veces, los maestros lo saben. No porque tengan pruebas, ni porque vean algo evidente, sino porque lo sienten. Porque aprenden a leer lo invisible. La ausencia en los ojos, la pausa en la voz, la manera en que un niño deja de ser niño. Y esa mañana, mientras el aula se llenaba de vida, él supo que en esa niña el silencio no era casual. Era un síntoma. El primero, tal vez de algo muy grave. Y cuando el cuerpo de alguien tan pequeño habla de esa forma, no se puede esperar. Porque si bien no hay gritos ni sangre, hay algo más sutil y más devastador. El dolor que no se dice. Daniel, entonces, sin alarmar a nadie, salió al pasillo. Marcó un número desde su celular con manos temblorosas. Habló claro, con palabras simples, pero firmes. Dijo que no podía confirmar nada, pero que algo no estaba bien. Que una de sus alumnas no quería sentarse porque le dolía. Que necesitaba que alguien viniera, rápido. Porque hay gestos que, cuando se interpretan con el corazón, son más reveladores que cualquier diagnóstico. Y él no iba a ignorar lo que acababa de presenciar. Esa llamada, aparentemente sencilla, era en realidad el principio de todo. Lo que nadie sabía aún es que, al colgar, Daniel ya no era solo un maestro. Era el único adulto que había decidido creerle. La llamada había terminado, pero el temblor en las manos del maestro seguía ahí, como si lo que acababa de hacer todavía estuviera dando vueltas en su interior. No era solo nerviosismo, era ese tipo de inquietud que nace cuando uno se atreve a escuchar lo que nadie más quiere oír. El aula continuaba como si nada. Los niños seguían dibujando, hablando, riendo, acomodando sus materiales, sumergidos en el mundo habitual de juegos y colores. Pero Daniel ya no podía mirar ese mundo igual, porque al fondo, aún de pie,
estaba ella. La misma niña que había dicho, sin gritar, que algo le dolía, que no podía o no quería sentarse. Y eso lo cambiaba todo. Mientras intentaba aparentar normalidad, su mente iba kilómetros adelante, imaginando explicaciones, escenarios, posibles respuestas a un rompecabezas sin piezas claras. Intentó convencerse, por un momento, de que quizá estaba exagerando, que tal vez solo era un golpe jugando, una contractura, un accidente menor en casa. Pero en el fondo, sabía que no. Lo sabía porque llevaba años viendo niños de todos los colores emocionales, niños inquietos, niños apagados, niños que necesitaban atención y otros que la evitaban. Sabía cómo se ve el miedo disfrazado de silencio, cómo se percibe el dolor cuando no es físico, sino más profundo, más complejo, más viejo. Y eso era lo que le pesaba ahora. La sospecha no venía de lo que la niña dijo, sino de lo que cayó. A media mañana, mientras los alumnos trabajaban en silencio, Daniel fingió revisar unos cuadernos. En realidad, la observaba. No directamente, sino de reojo, con esa cautela que usan quienes no quieren asustar. Ella seguía de pie junto al pupitre. Había sacado una hoja, pero no había dibujado nada. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de papel, haciendo pequeños dobleces, desdoblándolos, volviéndolos a doblar, como si sus manos hablaran por ella. No había lágrimas, no había rabia, solo esa presencia rota, de alguien que no está acostumbrada a ser mirada con cuidado. En el pasillo, Daniel se cruzó con la directora. Ella notó que estaba inquieto. Él pensó en decir algo, pero se contuvo. Carmen era de esas personas que priorizaban la imagen, el orden, los reportes limpios. Si algo no estaba en papel, si no tenía un respaldo visible, no existía. Aún así, decidió insinuarlo. Dijo que le preocupaba a una alumna, que había notado una actitud extraña, un comportamiento fuera de lo común. La directora alzó las cejas, escéptica, y preguntó si era grave. Él solo respondió, creo que deberíamos observarla con atención. Carmen hizo un gesto ambiguo, entre el desinterés y la incomodidad, como quien quiere evitar complicaciones innecesarias. Tú conoces a tus alumnos, dijo sin mucho entusiasmo, y siguió su camino. De regreso al aula, Daniel se sentó frente al escritorio y respiró hondo. El reloj marcaba las 11. Faltaban apenas minutos para el receso. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, pero dentro del salón el aire parecía pesado. Los niños ya empezaban a moverse, a guardar materiales, a pedir permiso para salir al patio. Todos menos ella. Permanecía en el mismo lugar, con la misma hoja intacta sobre el pupitre, sin un trazo. Cuando Daniel se le acercó y le preguntó si quería salir a jugar, negó con la cabeza. ¿Te sientes mal?, preguntó él con cuidado. Ella tardó en responder. Luego susurró, no quiero estar donde hay mucha gente. La frase quedó flotando. No era una queja, ni una petición. Era una defensa. Como si ya hubiese aprendido a evitar lugares donde el ruido la ahogara, donde contacto con otros la desbordara. Daniel la dejó quedarse. Le ofreció sentarse en la alfombra de lectura, o en una esquina tranquila, pero ella volvió a rechazarlo con un leve movimiento de cabeza. No era una niña rebelde, no era terca, era alguien que se protegía, como si todo su pequeño cuerpo estuviera programado para sobrevivir sin hacer ruido. Durante el receso, Daniel fue al archivo escolar. Buscó su expediente. Nombre completo, edad, grupo familiar. Había una madre registrada como contacto de emergencia. Un padrastro con firma de autorización. Ninguna nota médica reciente. Nada fuera de lo común. Pero ahí estaba el problema. Todo parecía normal. Y sin embargo, no lo era. Porque los documentos no captan lo que los ojos sí. Y esos ojos habían visto a una niña que evitaba una silla como si doliera más que el suelo. Habían escuchado una voz apagada que no hablaba de juegos, sino de dolor. La ficha decía que vivía a unas pocas calles de la escuela, en una colonia sin lujos, pero tampoco peligrosa. Daniel pensó en ir por la tarde, sin plan, solo para mirar, pero se contuvo. No podía aparecer en la casa de una alumna sin justificación. Aún así, el impulso estaba ahí, la necesidad de confirmar lo que su instinto ya le estaba gritando. Y es que cuando se enseña a niños pequeños durante tanto tiempo, uno aprende a distinguir entre el cansancio normal y el miedo, entre una tristeza pasajera y una herida que viene de más atrás. Esa mañana pasó más lento que de costumbre. Daniel volvía una y otra vez a la misma imagen, la niña de pie, en silencio, aferrada a una hoja en blanco como si fuera escudo. Él sabía que lo que había hecho, llamar sin tener certezas, podía traerle problemas. Sabía que no sería bien visto, pero también sabía otra cosa, que si no lo hacía, si no tomaba en serio ese primer síntoma, podría arrepentirse más tarde, porque a veces, el dolor de un niño no avisa 2 veces. A veces, solo aparece una vez, escondido en una frase simple,
en un gesto que no encaja, en un no quiero sentarme que nadie más considere importante. Cuando terminó la clase, esperó a que todos salieran del salón. Ella se quedó la última, como si no tuviera apuro por volver a casa. Daniel ofreció ayuda para guardar sus cosas, pero ella dijo que podía sola. Su voz era baja, pero no débil. Era una voz entrenada para no molestar, para no incomodar, para pasar desapercibida. Y eso, en alguien tan pequeño, era lo que más dolía. Al verla alejarse por el pasillo, con pasos lentos y la mochila colgando de un solo hombro, Daniel sintió algo en el pecho que no podía ignorar. Una mezcla de impotencia, rabia y necesidad. Necesidad de hacer más, de entender más, de no mirar hacia otro lado. Porque la sospecha no era una condena, pero sí una alerta. Y él no iba a esperar a que fuera demasiado tarde para hacer algo. El aula tenía una quietud extraña esa mañana. No era silencio por falta de ruido, sino un tipo especial de pausa que se forma cuando algo flota en el ambiente y nadie lo nombra. Daniel había llegado antes que todos. Revisó su bolso 3 veces, acomodó los lápices sobre la mesa y colocó las hojas en pilas ordenadas. Hizo todo con una precisión casi ritual, no porque fuera necesario, sino porque su mente necesitaba ocuparse de algo mientras el corazón seguía procesando. Esa niña, esa voz, esa frase, el eco seguía ahí, y esa mañana, más que ninguna otra, sentía que algo podía revelarse. Los niños entraron uno a uno, con sus voces altas, sus pasos apurados, sus risas. Llenaban el salón de movimiento como cada día, todos menos ella. Llegó al final, despacio, sin ruido, como si tuviera miedo de hacer que la puerta crujiera. Su cabello recogido a medias, su uniforme ligeramente arrugado, la mochila colgando como si pesara más que su cuerpo. No saludó a nadie, no buscó a nadie. Caminó hasta su lugar y se quedó allí, de pie, como la vez anterior. Daniel la observó, pero no se acercó. Solo anotó mentalmente cada gesto, cada sombra, cada silencio que traía consigo. La actividad del día no era complicada. Una hoja en blanco, un tema abierto. Dibujar un lugar conocido, uno que cada niño pudiera imaginar con los ojos cerrados. Algunos se emocionaron enseguida. Hablaron de sus casas, de parques, de las tiendas donde compraban dulces. Las hojas se llenaron rápido de trazos apresurados, figuras deformes pero llenas de alegría. Valentina no dijo nada. No levantó la mano, no pidió colores, no buscó una mesa distinta. Simplemente tomó una hoja y se sentó, aunque con una rigidez evidente. Apretó los labios al rozar el asiento, como si su cuerpo aún dudara de la decisión. Pero no se quejó. Empezó a dibujar sin mirar a los lados, con la mirada fija en el papel. Daniel no interrumpió. Dio vueltas por el salón. Se detuvo en cada pupitre a comentar, elogiar, sonreír. Hizo todo con cuidado, sin perderla de vista. Cuando se acercó a ella, la hoja estaba boca abajo. No había colores desparramados en la mesa, ni crayones mordidos, ni entusiasmo. Solo una niña con la espalda tensa y los dedos manchados de grafito. No dijo nada, ni una palabra, pero había en su postura una especie de aviso. No quiero que veas esto todavía. El maestro no insistió. Siguió su recorrido. Atendió preguntas, ayudó con los dibujos de otros, pero el momento ya estaba marcado. Sabía que esa hoja escondía algo, algo que no iba a encontrar en palabras ni en respuestas. Cuando la clase terminó, les pidió que dejaran sus trabajos en la mesa. Algunos corrieron al recreo, otros se quedaron conversando. Valentina fue una de las últimas en salir. Dejó su hoja sobre el escritorio, aún boca abajo, y salió sin mirar atrás. Daniel esperó a que todos se fueran antes de voltear el papel. Lo hizo con cuidado, casi con miedo, y lo que vio no era un lugar alegre, ni un recuerdo bonito. Era una figura central, negra, sólida, que parecía una silla. Alrededor, manchas rojas. No estaban coloreadas, estaban golpeadas con el lápiz, como si hubieran sido puñaladas pequeñas. A los lados, líneas desordenadas, como si el dibujo hubiera sido hecho con rabia contenida. En el centro, el asiento, casi intacto, y sobre él, una forma indefinida. No era necesario ser psicólogo para entender que aquello no era una representación cualquiera. Era un grito. El dibujo era simple, infantil, pero el mensaje era claro. Daniel lo sostuvo unos segundos entre las manos, como si cargara una prueba secreta que nadie debía ver todavía. Luego lo dobló con delicadeza y lo guardó entre sus apuntes, justo donde llevaba la hoja donde había escrito los comportamientos que venía observando. No había hablado con nadie aún. No había informes oficiales. Solo un conjunto de detalles, frases sueltas y ahora un dibujo que dolía más que cualquier palabra. Al final del día, cuando los pasillos estaban vacíos y el sol comenzaba a caer, Daniel se acercó a la oficina de la psicóloga. Tocó la puerta con suavidad. Leticia, una mujer de rostro sereno y mirada paciente, lo recibió con su habitual calidez. No dijo mucho.
Solo entregó el dibujo. Ella lo abrió, lo miró en silencio durante varios minutos. No preguntó quién lo había hecho. No hacía falta. Su expresión cambió lentamente, como si una verdad invisible se materializara de golpe. Sus ojos buscaron los de Daniel, y entre ambos se formó ese acuerdo silencioso que solo nace cuando alguien más también ve lo que tú has visto. Leticia no usó términos técnicos. Solo dijo que era grave. No por la técnica del trazo, ni por el símbolo en sí, sino porque una niña había puesto en el papel aquello que no podía decir con la boca. Porque había elegido dibujar el dolor, y no un parque, ni una casa, ni una mascota. Porque lo había hecho sola, sin preguntas, sin presión, sin que nadie se lo pidiera. Eso, dijo ella, es una señal de que lleva tiempo guardándolo. Daniela sintió, con la voz atascada. No sentía orgullo por haberlo detectado. Sentía un nudo en la garganta por no haberlo hecho antes. Por todo el tiempo que probablemente había pasado sin que nadie se diera cuenta. Leticia prometió hacer un informe, pedir una evaluación más formal. Pero también le dijo que lo más importante ahora era mantener el vínculo. Que esa niña había depositado algo en él, algo frágil y poderoso, confianza. Esa noche, Daniel llegó a casa más tarde de lo habitual. Colocó el dibujo sobre su escritorio. Lo miró durante varios minutos sin moverse. Pensó en cómo alguien tan pequeño había tenido que inventar una forma para pedir ayuda. No con palabras, con líneas, con manchas, con símbolos. Alguien que dibujó lo que no debía decir. Y él, ahora, lo sabía, lo había visto, y eso significaba que ya no podía mirar hacia otro lado. Doblando una hoja en blanco, escribió una frase breve en la esquina inferior. Si quieres contarme más, puedes dibujarlo. Era un gesto simple, una puerta pequeña, pero para alguien que ha aprendido a callar, eso podía ser todo. Al día siguiente, colocaría esa hoja sobre su pupitre. No iba a preguntarle nada. Solo iba a dejarla ahí, como se deja una lámpara encendida en una habitación oscura, por si alguien quiere encontrar el camino de regreso, porque el dibujo lo había dicho todo. Solo hacía falta que alguien se atreviera a escuchar con los ojos. Y él, ahora, estaba listo para hacerlo. Esa hoja doblada en 4 esquinas permaneció toda la mañana sobre la esquina de pupitre de Valentina. Daniela dejó ahí temprano, con la misma delicadeza con la que se deja un vaso de agua al lado de alguien enfermo. No la mencionó, no hizo alarde de su gesto, solo esperó. Fue una mañana densa, de esas en que el reloj parece avanzar con pasos torpes. Daniel enseñaba con la voz serena, pero su atención estaba dividida, como si una parte de él estuviera en otro plano, uno donde las palabras de la clase no eran suficientes para lo que realmente quería decir. Valentina la vio. La hoja. No la tocó al principio. Parecía notar su presencia, como quien reconoce una invitación y no sabe si aceptarla. Se mantuvo en silencio durante casi toda la actividad. Participó lo justo. Movía el lápiz, hacía trazos en otro papel, pero en ningún momento dirigía su mano hacia la hoja especial. Daniel no la apuró. Seguía su rutina, pasando de pupitre en pupitre, guiando con paciencia, dando indicaciones, escuchando dudas. Cuando pasaba junto a ella, se detenía brevemente, suficiente para mostrar que estaba allí, pero no tanto como para presionarla. Al final del día, cuando los niños ya comenzaban a guardar sus cosas, ella deslizó la hoja hacia su mochila. No dijo nada, solo la guardó, y esa acción, tan mínima, fue suficiente. Era el primer sí. Esa noche, Daniel no dejó de pensar en ello, en ese gesto silencioso, en lo que vendría después. Se debatía entre esperar o actuar. Ya había entregado el primer informe verbal a Leticia. El dibujo, sus observaciones, incluso algunos comentarios hechos por la niña en clase, habían sido registrados por la psicóloga. Pero no bastaba. Sabían que no bastaba. Lo que tenían eran sospechas, señales, piezas sueltas. Faltaban certezas. Y el mundo de los adultos, pensó, solo se mueve con certezas. Sin embargo, los niños no hablan con pruebas. Hablan con gestos, con miradas, con miedo. Y muchas veces, cuando por fin hablan, ya es tarde. Leticia le propuso una idea. No invasiva, cuidada, pensada para no romper la fragilidad de ese vínculo que apenas comenzaba a construirse. Si Valentina aceptaba, podrían tener una conversación informal, grabada con su conocimiento, sin forzarla, sin convertirla en interrogatorio. No era una confesión lo que buscaban,
Solo un espacio seguro donde la voz pudiera existir sin miedo. Daniel dudó, pero aceptó. Sabía que la niña confiaba más en él que en cualquier otro adulto, y sabía también que esa confianza tenía que protegerse con todo. Eligieron una hora en la que el colegio estaba más tranquilo. Después del recreo, cuando el bullicio de los pasillos había apagado un poco y la energía de los alumnos descendía, Leticia preparó su oficina. Nada formal. Una mesita con hojas blancas, algunos colores, sillas pequeñas, una grabadora discreta en una esquina. Valentina fue llamada con naturalidad. Cuando entró, Daniel ya estaba ahí, sentado con una hoja en las manos, fingiendo que dibujaba algo. Ella se acercó sin hablar. Lo miró, luego miró a Leticia. No preguntó por qué estaba ahí. Solo se sentó. La psicóloga explicó que iban a hablar un poco, como cualquier conversación, que si ella quería, podía dibujar, que no tenía que decir nada si no quería. La grabadora se encendió con una frase simple. Es para que no se nos olvide lo que hablemos. Valentina asintió, bajó la mirada y tomó un lápiz azul. Durante los primeros minutos, el ambiente fue neutro. Preguntas sobre su clase favorita. Si le gustaban los recreos. ¿Quién le caía bien en el grupo? Ella respondía poco, pero con sinceridad. No era evasiva, solo cuidadosa. Luego, poco a poco, la conversación se acercó a terrenos más sensibles. Leticia preguntó si a veces se sentía triste, si había días que no quería venir. Valentina apretó el lápiz entre los dedos. Dibujó una espiral en la hoja. Después murmuró algo apenas audible. Cuando hay gritos, no quiero venir. Nadie la apuró. No preguntaron quién gritaba. Solo la dejaron seguir. Después de unos segundos, añadió, hay veces que me mandan a la esquina. No puedo moverme hasta que se van. Leticia le preguntó si eso pasaba en la escuela. Valentina negó. Daniel la miró con ternura, sin una sola palabra. Estaba ahí, pero no invadía. La frase clave llegó más tarde, envuelta en un tono bajo, casi frágil, como si saliera por sí sola, sin planificación. Me castigan con cosas que duelen. Nadie respiró por un instante. Leticia cambió de postura. Acercó un poco la silla, pero no hizo preguntas directas. Valentina, como si se liberara de un peso, siguió dibujando mientras decía, a veces no tengo ganas de hablar, porque si hablo, empeora. Y entonces, la frase más clara, la que hizo que Daniel sintiera un escalofrío, cuando me porto bien, también me castiga. No lloraba, no temblaba, solo hablaba con la voz firme de quienes ya están cansados de callar. Leticia apagó la grabadora lentamente. No dijeron nada más. La niña siguió coloreando por unos minutos. Luego levantó la mirada y preguntó si podía volver a clase. Ambos asintieron. Daniel se agachó para darle una hoja nueva. Ella la guardó en su mochila, doblada con cuidado, como si llevara algo importante. Al salir, miró a Daniel y dijo, con la voz más baja del mundo, «Gracias por esperarme». Cuando la puerta se cerró, el aire en la oficina se volvió espeso. Leticia colocó las manos sobre la mesa y respiró hondo. Daniel no hablaba. Solo sentía un nudo enorme en la garganta. No tenían una confesión explícita, pero lo que acababan de escuchar no dejaba espacio para la duda. El dolor estaba ahí, el castigo, el miedo, la culpa. Todo flotaba en esas frases sueltas, en esos dibujos callados. Esa hoja doblada en 4 esquinas permaneció toda la mañana sobre la esquina de pupitre de Valentina. Daniela dejó ahí temprano, con la misma delicadeza con la que se deja un vaso de agua al lado de alguien enfermo. No la mencionó, no hizo alarde de su gesto, solo esperó. Fue una mañana densa, de esas en que el reloj parece avanzar con pasos torpes. Daniel enseñaba con la voz serena, pero su atención estaba dividida, como si una parte de él estuviera en otro plano, uno donde las palabras de la clase no eran suficientes para lo que realmente quería decir. Valentina la vio. La hoja. No la tocó al principio. Parecía notar su presencia, como quien reconoce una invitación y no sabe si aceptarla. Se mantuvo en silencio durante casi toda la actividad. Participó lo justo. Movía el lápiz. Hacía trazos en otro papel, pero en ningún momento dirigía su mano hacia la hoja especial. Daniel no la apuró. Seguía su rutina, pasando de pupitre en pupitre, guiando con paciencia, dando indicaciones, escuchando dudas. Cuando pasaba junto a ella, se detenía brevemente, suficiente para mostrar que estaba allí, pero no tanto como para presionarla.
Al final del día, cuando los niños ya comenzaban a guardar sus cosas, ella deslizó la hoja hacia su mochila. No dijo nada, solo la guardó. Y esa acción, tan mínima, fue suficiente. Era el primer sí. Esa noche, Daniel no dejó de pensar en ello, en ese gesto silencioso, en lo que vendría después. Se debatía entre esperar o actuar. Ya había entregado el primer informe verbal a Leticia. El dibujo, sus observaciones, incluso algunos comentarios hechos por la niña en clase, habían sido registrados por la psicóloga. Pero no bastaba. Sabían que no bastaba. Lo que tenían eran sospechas, señales, piezas sueltas. Faltaban certezas. Y el mundo de los adultos, pensó, solo se mueve con certezas. Sin embargo, los niños no hablan con pruebas. Hablan con gestos, con miradas, con miedo. Y muchas veces, cuando por fin hablan, ya es tarde. Leticia le propuso una idea, no invasiva, cuidada, pensada para no romper la fragilidad de ese vínculo que apenas comenzaba a construirse. Si Valentina aceptaba, podrían tener una conversación informal, grabada con su conocimiento, sin forzarla, sin convertirla en interrogatorio. No era una confesión lo que buscaban, solo un espacio seguro donde la voz pudiera existir sin miedo. Daniel dudó, pero aceptó. Sabía que la niña confiaba más en él que en cualquier otro adulto, y sabía también que esa confianza tenía que protegerse con todo. Eligieron una hora en la que el colegio estaba más tranquilo. Después del recreo, cuando el bullicio de los pasillos había apagado un poco y la energía de los alumnos descendía, Leticia preparó su oficina. Nada formal. Una mesita con hojas blancas, algunos colores, sillas pequeñas, una grabadora discreta en una esquina. Valentina fue llamada con naturalidad. Cuando entró, Daniel ya estaba ahí, sentado con una hoja en las manos, fingiendo que dibujaba algo. Ella se acercó sin hablar. Lo miró, luego miró a Leticia. No preguntó por qué estaba ahí. Solo se sentó. La psicóloga explicó que iban a hablar un poco, como cualquier conversación, que si ella quería, podía dibujar, que no tenía que decir nada si no quería. La grabadora se encendió con una frase simple. Es para que no se nos olvide lo que hablemos. Valentina asintió, bajó la mirada y tomó un lápiz azul. Durante los primeros minutos, el ambiente fue neutro. Preguntas sobre su clase favorita, si le gustaban los recreos, quién le caía bien en el grupo. Ella respondía poco, pero con sinceridad. No era evasiva, solo cuidadosa. Luego, poco a poco, la conversación se acercó a terrenos más sensibles. Leticia preguntó si a veces se sentía triste, si había días que no quería venir. Valentina apretó el lápiz entre los dedos. Dibujó una espiral en la hoja. Después murmuró algo apenas audible. Cuando hay gritos, no quiero venir. Nadie la apuró. No preguntaron quién gritaba. Solo la dejaron seguir. Después de unos segundos, añadió, hay veces que me mandan a la esquina. No puedo moverme hasta que se van. Leticia le preguntó si eso pasaba en la escuela. Valentina negó. Daniela miró con ternura, sin una sola palabra. Estaba ahí, pero no invadía. La frase clave llegó más tarde, envuelta en un tono bajo, casi frágil, como si saliera por sí sola, sin planificación. Me castigan con cosas que duelen. Nadie respiró por un instante. Leticia cambió de postura, acercó un poco la silla, pero no hizo preguntas directas. Valentina, como si se liberara de un peso, siguió dibujando mientras decía, a veces no tengo ganas de hablar, porque si hablo, empeora. Y entonces, la frase más clara, la que hizo que Daniel sintiera un escalofrío. Cuando me porto bien, también me castiga. No lloraba, no temblaba, solo hablaba con la voz firme de quienes ya están cansados de callar. Leticia apagó la grabadora lentamente. No dijeron nada más. La niña siguió coloreando por unos minutos. Luego levantó la mirada y preguntó si podía volver a clase. Ambos asintieron. Daniel se agachó para darle una hoja nueva. Ella la guardó en su mochila, doblada con cuidado, como si llevara algo importante. Al salir, miró a Daniel y dijo, con la voz más baja del mundo, «Gracias por esperarme». Cuando la puerta se cerró, el aire en la oficina se volvió espeso. Leticia colocó las manos sobre la mesa y respiró hondo. Daniel no hablaba. Solo sentía un nudo enorme en la garganta. No tenían una confesión explícita, pero lo que acababan de escuchar no dejaba espacio para la duda. El dolor estaba ahí, el castigo,
el miedo, la culpa. Todo flotaba en esas frases sueltas, en esos dibujos callados. Esa tarde, el informe fue redactado, con términos clínicos, con observaciones pedagógicas, con todo lo que el sistema pedía. Pero el fondo era otro. Era el inicio formal de una denuncia silenciosa, no escrita por la víctima, ni firmada por el maestro, sino tejida entre líneas, por la voz de una niña que, poco a poco, estaba aprendiendo que el mundo podía ser distinto, que había adultos que no gritaban, que no pegaban, que no la mandaban a callar, que la escuchaban incluso cuando no decía nada. Y ese descubrimiento, tan simple y tan profundo, era el verdadero comienzo de todo. La semana avanzó con una calma engañosa. En apariencia, todo seguía igual. Clases, recreos, tareas, niños que entraban y salían con la naturalidad que da la costumbre. Pero para Daniel, nada era igual. Había algo invisible que se movía bajo la superficie. Una especie de tensión sorda que lo mantenía alerta todo el tiempo. Desde la grabación con Leticia, desde que escuchó de la propia boca de Valentina frases que le erizaron la piel, supo que lo que venía no sería simple. Y también supo que ya no había retorno. Ahora era parte de algo. Ya no solo era su maestro. Era, sin quererlo, su testigo. Valentina, por su parte, también parecía distinta. No en lo superficial. Seguía hablando poco, sentándose con cuidado, evitando participar en juegos ruidosos. Pero había algo más. Un pequeño cambio. Una forma más firme de sostener el lápiz. Una pausa más larga al mirar a los ojos. Una seguridad nueva, minúscula, pero real. Como si en su interior empezara a formarse una palabra, una que aún no pronunciaba, pero que ya comenzaba a existir. Confianza. El viernes por la tarde, cuando el timbre del final de clase sonó, Daniel organizaba cuadernos en el escritorio. La mayoría de los niños ya se habían ido. Valentina estaba por salir, con la mochila a medio cerrar y su hoja doblada guardada con cuidado. Todo era tranquilo, hasta que Daniel miró por la ventana. Y lo vio. Un hombre apoyado contra la reja principal de la escuela. Alto, con los brazos cruzados, la espalda recta y una expresión dura, contenida. No parecía alguien que esperaba a una niña con ternura. No había en él ni sonrisa, ni gesto afectuoso, ni la impaciencia amable de un padre apurado. Había rigidez, vigilancia, autoridad, y una presencia que alteraba el aire. Daniel sintió el cuerpo tensarse. No lo conocía, pero supo inmediatamente que era él. No necesitaba confirmación. Su intuición, la misma que lo había empujado a levantar el teléfono días atrás, ahora volvía a encenderse, como si reconociera un peligro sin necesidad de pruebas. Pocos segundos después, una inspectora asomó la cabeza por la puerta. «Ya está aquí el adulto responsable de Valentina», dijo con naturalidad. La niña se detuvo en seco. Su cuerpo, que segundos antes se movía con cierta calma, se encogió de golpe. Sus hombros se hundieron. Su mirada cayó al suelo. Fue una transformación inmediata. Daniel anotó con claridad. Esa no era la reacción de una niña al ver a alguien amado. Era el reflejo de quien ha aprendido a esconderse por dentro. Él se acercó, no para detenerla, sino para estar cerca. Por si acaso, caminaron juntos hacia la puerta del colegio. El hombre ya había abierto portón. Su ropa estaba desordenada. Una camisa sin planchar, los jeans manchados de pintura seca. No hizo contacto visual con Daniel. Solo dijo, sin siquiera agacharse, «Apúrate». No la llamó por su nombre. No extendió la mano. No preguntó cómo le había ido. Solo eso, «Apúrate», como si fuera una carga, como si fuera invisible. Valentina bajó la cabeza. No protestó. No se despidió. Dio un paso adelante, pero antes de salir, Daniel habló. No pensó en lo que iba a decir. Solo lo hizo. «Usted es el tutor de la niña». El hombre giró despacio. Lo miró con una mezcla de burla y desprecio. «Padrastro, ¿y tú quién eres?» Daniel no se inmutó. Respondió con serenidad. «Su maestro». Por un instante, se midieron con la mirada. Dos adultos completamente distintos, unidos por una niña que en ese momento quería desaparecer. «Ha presentado algunas molestias físicas últimamente», dijo Daniel. «Dolores al sentarse. Incomodidad persistente. Solo quería asegurarme de que estuviera bien». El hombre sonrió de lado. Una sonrisa seca, sin alegría. «Los niños inventan muchas cosas. Tú deberías enseñar a leer,
no andar preguntando tonterías. No lo dijo con furia, sino con desprecio, como si su palabra valiera más que cualquier preocupación, como si hablar del dolor de una niña fuera una exageración molesta. Daniel sintió la sangre hervir, pero respiró. No era momento para rabias. Tenía que observar, registrar, guardar cada detalle, porque las palabras de ese hombre no eran las de un padre protector, eran las de alguien que estaba acostumbrado a mandar, a controlar, a intimidar. Y lo que más le dolió no fue el tono, ni la actitud, ni la mirada. Fue la forma en que Valentina reaccionó. No levantó la vista, no se acercó, no dijo una sola palabra. Solo caminó detrás de él, en silencio, como quien ha aprendido que hablar solo empeora las cosas. Los vio alejarse por la acera. El hombre delante, caminando con paso firme. La niña detrás, como una sombra. Y algo en Daniel se rompió por dentro. De vuelta en el aula, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se sentó. Miró el escritorio. Su respiración era agitada, pero su decisión era firme. Tomó el expediente escolar, buscó el número de contacto de la madre y marcó. Una voz de mujer contestó después de varios tonos. Era ella. Rebeca. Buenas tardes. Soy el maestro Daniel, de la escuela. Hizo una pausa, breve pero pesada. Quería hablar un momento sobre Valentina. Silencio. Una pausa incómoda. Luego, la madre habló, con voz nerviosa. Dijo que todo estaba bien, que la niña era muy sensible, que quizás se estaba adaptando todavía, que en casa no pasaba nada, que no había razón para alarmarse. Lo dijo con apuro, con frases ensayadas, como si hablara no para informar, sino para evitar que se profundizara la conversación. Daniel no la confrontó. No era momento. Solo insistió en su tono tranquilo. Solo quiero ayudar. Si en algún momento necesita apoyo, si nota algo extraño, estoy aquí. Otro silencio, más largo. Luego la madre dijo algo que a Daniel no se le olvidaría jamás. A veces es mejor no hacer tanto ruido. Los niños se acostumbran. Se le cerró el estómago. Colgó con el pecho apretado. Esa frase no era ignorancia, era resignación. O peor, complicidad. Y entonces lo supo con más claridad que nunca. Valentina no estaba sola porque nadie pudiera verla. Estaba sola porque todos habían aprendido a mirar hacia otro lado. Pero él no. No esta vez. Aunque fuera solo, aunque lo tildaran de exagerado, aunque no tuviera pruebas definitivas. Él ya la había visto, y no iba a fingir que no. Pero si quieres, puedes contarle tú misma lo que sentiste, lo que quieres ahora. Valentina se quedó callada. Masticó la pregunta como quien no quiere tragarse una respuesta apresurada. La psicóloga a su lado esperó en silencio. No había apuro, no había obligación. Y entonces, con los pies colgando de la silla y la mirada puesta en sus propios dedos, dijo, «Sí». Esa fue la palabra que cambió todo. El juzgado habilitó una sala especial, fuera de la formalidad de los tribunales, sin estrados, sin togas, sin ruidos fríos. Un espacio cálido, privado. Había juguetes, una mesa baja, colores. Y al fondo, una cámara que transmitía la conversación para que la jueza, desde otro cuarto, pudiera verla y oírla sin intimidarla. Una trabajadora social la acompañaría todo el tiempo. Ella no estaría sola. Daniel no fue. Quiso ir, quiso estar ahí, aunque fuera fuera de cuarto. Pero entendió que ese momento le pertenecía solo a ella. Él había sido puente. Ahora era el tiempo de que Valentina cruzara por sí misma. Leticia fue quien la preparó. No con guiones, no con palabras grandes, solo con verdades pequeñas. Le dijo que no tenía que decir nada que no quisiera, que nadie la obligaría a nada, pero que si hablaba, su voz iba a ser escuchada como lo que era, verdad. Le explicó quién era la jueza, qué decisiones tomaba, por qué era importante que ella pudiera decir lo que sentía. Valentina llegó puntual. Se sentó sin hablar. Observó todo. El cuarto, los objetos, la cámara. Y entonces, la voz de la jueza se escuchó del otro lado de la sala. «Hola, Valentina, ¿cómo estás hoy?» No hubo introducciones largas. No hubo lenguaje jurídico. Solo una mujer adulta hablando con respeto a una niña que, por fin, tenía la palabra. Valentina no respondió de inmediato. Luego dijo, «Estoy bien, un poco nerviosa». «Está bien estar nerviosa», dijo la jueza. «¿Quieres contarme algo?»
Al principio, con frases sueltas. Luego, más firme. Dijo que se había sentido mal en su casa, que había momentos en los que su cuerpo se tensaba, como si no pudiera respirar, que cuando alguien la abrazaba muy fuerte, sentía que le dolían los huesos, que eso no era cariño, aunque se lo dijeran así. Dijo que extrañaba a su mamá, mucho, que había noches en que pensaba en ella y le daban ganas de volver. Pero también dijo, con una pausa que partió el aire, no estoy lista para regresar todavía. Silencio. Y entonces añadió algo que nadie le había enseñado, pero que parecía haber nacido de un lugar muy profundo. Quiero estar segura de que cambió. Era la condición de una niña que no quería venganza. No buscaba castigo. Solo verdad. Solo seguridad. Solo un entorno donde pudiera volver sin tener que encogerse por dentro. Las palabras se registraron. Su testimonio fue anotado, grabado, transmitido. Pero lo más importante no fue el expediente. Fue que, por primera vez, una institución entera se detuvo a escucharla a ella. No al maestro, no a la psicóloga, a ella. Al terminar, la jueza agradeció, no con frialdad, con respeto real, y le dijo una frase que Valentina no esperaba, pero que recordaría mucho tiempo. Tu voz hoy vale más que cualquier documento. Gracias por confiar. Cuando salió del cuarto, no lloró, no sonrió, solo respiró más hondo. Y Leticia, que le esperaba afuera, le puso una mano cerca del hombro, sin tocarla, y le dijo, «Ya está, lo hiciste». Valentina solo asintió. De regreso en la escuela, Daniel estaba en la biblioteca, corrigiendo tareas, fingiendo normalidad. Cuando la vio entrar, se levantó instintivamente, pero no dijo nada. Solo se detuvo frente a ella, esperando. Fue Valentina quien se acercó. Le extendió una hoja escrita con su letra. En la parte superior decía, «Hoy hablé fuerte». Debajo había una sola línea, «Y ya no me dio miedo». Daniel no supo qué decir. Solo leyó, y con una mezcla de emoción y orgullo, le devolvió la hoja con una frase escrita debajo, «Yo sí te escucho». Y en ese instante, supo que el viaje no había terminado, pero se había cambiado, porque ahora ella tenía su voz, y nadie podía quitársela. No hay un instante exacto donde todo sana. No hay un día marcado en el calendario que anuncie que ya no duele, que ya todo está bien. Pero sí hay algo más poderoso que la sanación inmediata, el primer día en que, sin saber por qué, el cuerpo no se defiende, en que los hombros no están tensos, en que se respira sin miedo, en que el entorno ya no es un campo de batalla. Para Valentina, ese día llegó de forma silenciosa. Fue una mañana cualquiera. Llegó a la escuela temprano, colgó su mochila sin ayuda, caminó hacia su asiento sin mirar al suelo, y al ver a Daniel, levantó una mano pequeña y saludó con una sonrisa breve, pero clara. Nadie más lo notó, pero para él fue un regalo. Había pasado tiempo desde su declaración. El proceso legal seguía en curso, pero la jueza había dictado medidas definitivas. El agresor no podría acercarse. La madre, bajo observación, recibía acompañamiento. Y Valentina, por fin, vivía con una familia temporal donde nadie la tocaba sin pedir permiso, donde la escuchaban aunque no hablara, donde podía dormir sin sobresaltos. Ese día, en clase, hubo una actividad libre. «Escriban sobre un lugar donde se sientan bien», dijo Daniel. Valentina pidió una hoja extra. Escribió en silencio durante casi media hora. No levantó la vista. Cuando terminó, se la entregó directamente a Daniel, sin doblarla, sin esconderla. El texto decía, «Mi lugar favorito no es una casa ni una plaza. Es un lugar donde mi cuerpo no se asusta, donde nadie me abraza si yo no quiero, donde puedo hablar y también puedo callar. Allí no tengo que portarme bien para que me quieran. Solo tengo que ser yo. Ese lugar no tiene paredes. Es una persona, y está en esta aula». Daniel leyó cada palabra con el corazón temblando, porque entendía lo que significaban. Valentina no estaba describiendo un salón, ni un escritorio. Estaba nombrando algo más grande, el derecho de un niño a sentirse seguro, a sentirse digno, a ser escuchado, incluso cuando no sabe cómo decir lo que le pasa, a no tener que cargar con el silencio de los adultos. Esa hoja no fue archivada, no fue mostrada a nadie más. Daniel la guardó en un cuaderno que no enseñaba en reuniones, ni a supervisores, ni a autoridades.
Era su archivo secreto de los momentos en que la educación se volvía otra cosa. No una materia, no una calificación, sino un acto de resistencia. Ese mismo día, al salir, Valentina se acercó a Leticia. Le preguntó si podía abrazarla. Ella abrió los brazos, despacio. Esperó, y fue Valentina quien dio el primer paso. Fue un abrazo breve, liviano, con los pies bien firmes en el suelo. No dolía, no asfixiaba, no escondía nada. Era solo un abrazo, y con eso bastaba. Porque después de tanto miedo, de tanta confusión, de tanta espera, la niña que antes no podía con su cuerpo, ahora empezaba a habitarlo. Y el mundo, al menos el suyo, por fin era un lugar donde vivir no dolía.